que han descubierto el gen cariñoso del perro. Es decir, a ver, os cuento un poco, ¿no? Vamos a ponernos en situación. Los perros llevan acompañándonos, chicos, en los primeros vestigios de perros llevan acompañándonos alrededor de 15.000 años, ¿vale? Es decir, la tumba primera, digamos, donde que se ha encontrado de gente que han enterrado con sus perros, y además en postura de estarlos abrazando y demás, tienen alrededor de 14.000 años. Entonces se estima que los perros como tal empezaron a aparecer hace 15.000 años. O sea, llevan 15.000 años con nosotros, que se dice pronto. Sin embargo, las razas como tal son 200 años nada más, ¿vale? Son 355 razas, me parece, que existen actualmente. Pero aquí os pongo el titular en pantalla. En busca del gen cariñoso que convirtió en perros a algunos lobos. Las razas aparecen no tienen más de 200 años, las 355 razas que existen actualmente, reconocidas por el organismo que regula las razas, que ahora mismo no me viene el nombre. Pero los perros llevan 15.000 años con nosotros, descienden del lobo gris, aunque hay otras teorías que es de dos tipos de lobo diferentes, pero bueno, la más aceptada es que desciende del lobo gris. ¿Y cómo empieza esta relación con el humano? Rápidamente. Los lobos había ciertos lobos que se acercaban a los asentamientos, los humanos cuando éramos nómadas, o sea, muchas culturas eran nómadas, se acercaban a los asentamientos para buscar comida y simplemente se fueron acostumbrando, los más sociables se fueron acostumbrando al humano. En este estudio, realizado en Japón, por la Universidad de Azabu, Miho Nagasawa, que es el hombre que ha estado, el científico que estaba encargado de buscar, ¿no? ¿Cuál es la base de este gen cariñoso? ¿Qué es lo que ha vuelto cariñoso a los perros con los humanos? Resulta que hizo un estudio muy interesante que se basaba en el miedo que tienen los perros, o sea, los lobos, perdón, en los humanos. Y utilizó las razas de perros que más cercana está, digamos, al lobo, que son las que se conocen razas antiguas, ¿no? Como puede ser los Akita Inu, los Shiba Inu, que son razas que están como más cercanas al lobo que las demás. Entonces, haciendo ciertos tipos de experimentos, se dio cuenta que el cortisol, que es estudiando el cortisol con respecto al miedo, para ver cuánto teme el perro al humano, y extrapolarlo a que había lobos, que en su momento, cuando se empezaron a acercar al humano, eran lobos que producían menos cantidad de cortisol, que el cortisol se produce con el miedo. Entonces eran perros que esa parte la tenían como más desarrollada, se podría decir, y tenían menos miedo al humano, y por eso tenían más tendencia a acercarse a él. Y con el tiempo, pues con la evolución, este miedo fue disminuyendo y por lo tanto, al estar más próximo al humano, pues los humanos lo empezaron a domesticar, porque ya formaban como parte, ¿no? Como que ya entraba, o sea, ya estabas tan habituado a verlos y ellos tan habituados de verte a ti que ya formaban parte de tu vida, ¿no? Esa es la teoría que tiene este hombre, Miho Nagasawa, que hizo este estudio, que me pareció súper interesante, que se pueda aislar tanto de tal manera como descubrir, ¿no?, el gen. Ahora, ¿qué pasa? Hay muchos, o sea, no es obviamente el único factor de domesticación del perro, o sea, no, el perro no apareció simplemente por esto, ¿no? Obviamente la evolución de una especie involucra muchísimos factores, pero este es uno de ellos y me pareció muy interesante y quería saber, chicos, ¿qué opináis de que exista, ¿no?, este gen cariñoso que han llamado aquí en la noticia? ¿Opináis que es un factor determinante? Porque hay aquí, bueno, ya os digo que en el clip os dejaremos el enlace a la noticia para que veáis las opiniones de distintos científicos, que están algunos más de acuerdo, otros menos de acuerdo, con la importancia de este factor. Y lo que te quería preguntar y lo que quería saber de vosotros es, ¿creéis que es un factor fundamental, es el miedo como consecuencia de la evolución del lobo al perro? ¿O es simplemente un factor más que apareció? ¿O es algo fundamental? ¿Qué opinas tú? A ver, yo creo que como fundamental no, pero bastante importante sí.
bastante importante, sí, ¿no? Es verdad que, o sea, hay varias teorías. Yo creo más que sí desciende el lobo gris, de otro tipo de lobos. Hay diferentes teorías sobre eso. Pero sí creo que, o sea, como en todas las especies y como en el ser humano, antiguamente, siempre, o sea, hay diferentes, lo que siempre explico, ¿no? Hay diferentes temperamentos, ¿no? Diferentes temperamentos, diferente manera de ser desde nacimiento, y eso se nota mucho, por ejemplo, en la evolución del ser humano. Entonces, quienes son más aventureros, quienes temen menos, quienes son más intrépidos, quienes son más temerosos, rehuyen, quienes son se quedan atrás, ¿no? Un barco, digo, un cuadro muy famoso, La Balsa, que retrata pues los diferentes temperamentos de la sociedad. Es un cuadro muy antiguo, la verdad, ¿no? El que busca la esperanza, los que se quedan atrás, el que va a morir, que se tira a llorar porque están naufragando, ¿no? En fin, es un cuadro muy interesante para análisis del comportamiento. Y es antiquísimo ese cuadro, ¿no? O sea, bueno, antiquísimo, hace muchos años. Creo que con la domesticación del perro pasa algo similar, ¿no? O sea, el perro es un animal muy adaptativo, o sea, ¿no? Y cuando ciertos lobos, que al igual que hay ciertos animales ahora, que se empiezan a acercar más al humano, pues tienden a abrir una rama diferente. Y el humano aprovechó antiguamente esa situación, ¿no? Aprovechó antiguamente esta situación para, digamos, porque veía que protegían también. Una de las cosas que hacían los perros era comer, o los lobos de ese tiempo, que empezaron antes de la domesticación, era aprovechar los restos de comida, ¿no? ¿Qué pasaba? Dormían muy cerca. Dormían cerca las tribus, porque sabían que había el recurso rápido. Cuando veían esto, o sea, algo peligroso, protegían. Entonces creo que decir solamente el miedo como tal, no, porque hubo lo que era la alimentación, o sea, para mí podría ser el cambio entre el gen del miedo, digamos, ¿no? El gen que cariñoso y esto, pero también lo que es la habilidad de adaptación y la capacidad de ver el recurso, ¿no? Y luego pues el perro pues es verdad que ya empezó a tener una química, pero eso no solo se da en el perro con el ser humano, o sea, en muchas especies, ¿no? O sea, lo que es una simbiosis de ayuda mutua, ¿no? Solo que el humano pues al tener la capacidad de razonamiento y pensar con los años ha ido explotando más, ¿no? Se da en hormigas con árboles, en las hormigas con los pulgones, por ejemplo, o sea, no solo con árboles, sino con los pulgones, por ejemplo, que ordeñan, y los pulgones, yo qué sé, el tiburón con la rémora, que no, o sea, el chorlito es un pajarito que le limpia los colmillos al caimán, a los cocodrilos. Entonces, hay esa química de aprovechamiento mutuo, ¿no? El pez payaso con la anémona, ¿no? Que no se intoxica, no se envenena porque pues lo primero que hace es rozar. Entonces creo que determinar eso, el miedo como tal, ¿hizo que este cambio? No. ¿Que es algo importante? Pues sí, pero creo que es parte, para mí, cuando se hacen estos estudios hoy en día, desde mi punto de vista creo que se quieren romantizar demasiado. Se pierde un poco la perspectiva, no se pierde, sino se manipula. Y ahora hay una noticia ahí, una de las noticias que sigue, que me parece más eso, que o sea, vamos a ver la siguiente, que es una forma de romantizar mucho las situaciones y una forma de manipular, con lo cual volverla a Disney. Sí, Disney, claro, es que yo digo, veo los documentales de ahora comparados a los documentales de antes, me siguen gustando, pero realmente la voz, la música, todo se buscan las emociones. Claro, sí, entonces pierde un poco para mí, o sea, tengo que verlo y verlo muy bien, porque la explicación que me dan es muy Disney, muy, qué bonito, ¿no? O muy dramática, qué malo, ¿no? El león malo, el cocodrilo malo, y ese sufre y luego tú te ves, la leona se va por ahí, que se ha quedado el cachorro, lo han matado. Entonces, ese dramatismo, no, que sí, que el animal sufre, en fin, ¿no? Pero, a ver, no sufre como... La gente se pone como si fuera una novela y luego, a ver, la leona luego se va y se aparea nuevamente, ¿no? Claro, además, por ejemplo, realmente el cortisol es un marcador del estrés, realmente. Entonces, lo que en el estudio se quiso demostrar era que, obviamente, los lobos que más se acercaban
a los asentamientos humanos eran los que menos miedo tenían al ser humano, y que poco a poco también se acostumbras, porque lo que se ve de especial en el perro, que también hay estudios que lo demuestran, es que los perros son capaces de interpretar las emociones nuestras y demás, o sea, interpretar, de que lo hemos hablado muchas veces, te ven triste y ellos notan esa tristeza porque tu nivel energético es más bajo, igual que cuando tú excitas al perro para que juegue contigo, también sienten. Entonces esa cosa que hace que te unas al perro, pues en su momento yo creo que el miedo es una cosa que hizo que el perro se acerque más. Yo tampoco lo veo un factor fundamental, simplemente te estaba contando la noticia, pero en mi opinión personal no lo veo un factor fundamental. Sí, uno de ellos es uno de los factores, pero también el ser humano obviamente habrá jugado el papel de, por ejemplo, cuando se movían, si a lo mejor era una tribu nómada, pues a lo mejor se llevaban a los que más cerca tenían, o incluso la propia jauría o bueno, manada de lobos los seguían por lo que decías tú del alimento. Al final los más cercanos eran los que se apareaban entre ellos, con lo cual, por ejemplo, ese factor genético a lo mejor sí tuvo su cierta relevancia, porque obviamente cuando tú quieres potenciar algo genéticamente, cruzas a especímenes que tengan ese gen, digamos, en común. Entonces, por ejemplo, si tú cruzabas lobos más cariñosos con los humanos, pues la cría tiene potencialmente más probabilidad. No, bueno, así es la evolución. Sí, sí, entonces, o sea, es un la factor, selección. pero no es para mí ni el más fundamental ni el único para decir, Dios, es lo que dice además en el propio titular, ¿no? El gen cariñoso, ¿sabes? Ya se busca el tema de o sea, como que el perro, en diferencia del lobo, tiene un gen que lo hace como súper mega ultra especial. Y hay que también, lo que dices tú, apartar un poco, digamos, los corazoncitos, el color rosita, y mirar un poco y decir, a ver, de esto, lo real es esto, ¿no? Y sí que hay obviamente una diferencia entre el perro y el lobo, es evidente, de cercanía con el ser humano, pero tampoco creo que debemos eso, ¿no? Lo que dices tú, hacerlo versión Disney o hacerlo romántico, romántico. Es que eso, yo veo que se hace mucho esa versión romántica, por ejemplo, cuando se dice que los perros, ¿no? Con los dueños hoy en día hay estudios de que segregan oxitocina, la hormona del amor, ¿no? Aquí en el estudio también dice, el dueño cuando mira al perro se sube su nivel de oxitocina y el perro sube el nivel de oxitocina y le llaman la hormona del amor, ¿no? Esa hormona genera adicción, ¿vale? Esa hormona es verdad, te hace sentir bien, pero el perro también se ha detectado que el perro cuando huele caca también sube y se excita, sube la oxitocina y no es que me la caca. O sea, todo a eso voy, que, o sea, pierde mucho la objetividad. Y ojo, o sea, la oxitocina es una hormona que te hace sentir placer, o sea, que te produce placer. Y cuando tú haces algo que te produce placer, produces oxitocina. Un asesino en serie produce oxitocina en el momento que comete el crimen. Y es la hormona del amor. Ahí voy con ese romanticismo de decir, a ver, tío, esa hormona se produce por una sensación de bienestar. Es más, hay estudios que no relacionan, sino semejan la oxitocina con la adicción al alcohol. Te produce placer y te puede llevar a límites de agresividad, también se dice. Entonces, yo he visto este estudio, cuando lo he leído y cuando he visto también comentarios de esto, de porque se está poniendo por todos lados que los perros sienten amor con el humano porque producen oxitocina. Todos los animales producen oxitocina a la hora de comer, a la hora que matan un animal para comer, a la hora sexual, o sea, de procrear, que luego montan y luego se va y ya está. O sea, la oxitocina en el humano tiene un factor también, que a ver si en un próximo directo invitamos a Mariluz, que es bióloga, doctora en biología, para que nos explique esto de las hormonas, ¿no? Por ejemplo, qué produce también el ser humano, todo esto que es muy interesante, y ver eso, o sea, cómo se hace todo tan romántico. Entonces perdemos los Claro, los datos son reales, pero a la hora de expresarlos, se le da ese caramelo, ese azúcar para que la gente diga, entonces, ¡ay, qué bonito! El perro me ama, pues el perro pues sube su nivel de oxitocina de repente porque hay una perra en celo,
O, coño, porque el perro te ama si te salta. Y digo, pues, el perro, creo que hice un vídeo, el perro te pone los cuernos por todos lados, porque mi perro se va y la acaricia, vete la cabeza, me está poniendo los cuernos. O sea, no lleve, y sí, sube su nivel de oxitocina, es un perro sociable, esto se siente bien, claro que se siente bien. Pero decir, la hormona del amor, ya ahí la gente dice, es que está, y por eso he dicho, los asesinos en serie suben su nivel de oxitocina cuando cometen el crimen. Entonces, ya es hormona del amor también eso, lo he hecho por amor. Ya con eso, pues digo, a ver, tío, o sea, no le pongas ese nombre donde me confundes a la gente, ¿no? Ya lo idealiza de esa manera.